Mi nombre es Mariana Vizcarra Salazar, soy estudiante de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Extensión Mazatlán. Este es un video para la materia de Oncología impartida por el Dr. Félix Santiago Gómez, en el cual voy a abordar el tema de cáncer renal. En una persona sana, las células normales crecen, se dividen y mueren. El daño producido por factores ambientales o genéticos desarrollan un daño o cambio en el material genético que puede conllevar a que la célula pierda su capacidad para morir y se divide casi sin límite, hasta formar masas denominadas tumores o neoplasias. La mayoría de las muertes relacionadas con el cáncer se deben a metástasis. Esta es provocada cuando las células neoplásicas penetran el sistema circulatorio o linfático por donde viajan y establecen colonias en otras partes del cuerpo. Según la Sociedad Americana de Oncología Clínica, el cáncer de riñón es el sexto tipo de cáncer más frecuente en los hombres y es el octavo tipo de cáncer más frecuente en las mujeres en Estados Unidos. Se estima que este año se producirán 73.750 casos nuevos y 14.830 muertes a causa de esta enfermedad. El cáncer de riñón está entre los 10 tipos de cáncer más comunes tanto en mujeres como en hombres. En general, el riesgo de cáncer de riñón durante la vida en los hombres es de aproximadamente 1 en 45 en un porcentaje de 2.02% y el riesgo de mujeres es aproximadamente de 1 en 96 en un porcentaje de 1.02%. El carcinoma de células renales representa del 80 al 85% de todos los tumores renales. Este se origina en la corteza renal y se divide en varios subtipos, siendo el carcinoma de células claras el más frecuente. Otros tipos son el carcinoma papilar, carcinoma oncocitoma, cromófobo, entre otros. Por otra parte, en un 8% el carcinoma de células transicionales se origina en la pelvis renal. Este es un tipo histológico que sugiere una enfermedad de las vías urinarias. Este cáncer es más frecuente en hombres que en mujeres, con una relación de 2 a 1. Puede presentarse a cualquier edad, pero en la mayoría de los casos se diagnostica entre los 60 años de vida. También es más frecuente en personas afroamericanas que en caucásicas. El tabaquismo es el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer renal. El riesgo de padecerlo es de 1.38 en las personas que han fumado alguna vez en su vida con respecto a las que nunca lo han hecho. Existe evidencia de que un compuesto principal en el humo del tabaco produce mutaciones en el cromosoma 3p, relacionadas con la carcinogénesis de varias neoplasias, entre ellas el carcinoma renal. La obesidad genera un factor de riesgo para este cáncer que se eleva un 24% en los hombres y un 34% en las mujeres por cada 5 kilogramos por metro cuadrado. Puede causar algunos cambios en ciertas hormonas que puede inducir el carcinoma de células renales. La hipertensión arterial es otro factor de riesgo y no parece reducirse aun si la persona está tomando medicamento para controlarla. El abuso crónico de analgésicos con fenacetinas, como paracetamol y aspirina, se han relacionado con el desarrollo de carcinoma de urotelio en tracto urinario superior. Sin embargo, no se ha demostrado de forma concluyente un mayor riesgo para el adenocarcinoma renal. También se ha relacionado a exposiciones ocupacionales a componentes tóxicos como el cadmio, asbesto, gasolina, tricloroetileno, pesticidas, entre otros.
La mayor parte de los pacientes con cáncer renal son esporádicos, sin embargo, un 2 o 3% pueden tener un componente hereditario con síndromes autosómicos dominantes. El más común es la enfermedad de von Hippel-Lindau. En la actualidad, el diagnóstico se ha incrementado por la realización de estudios de imagen a nivel abdominal con otra finalidad diagnóstica, ya que el tumor renal no presenta signos o síntomas. En aquellos pacientes que ya tienen una enfermedad localmente avanzada o metastásica, pueden tener una gran variedad de síntomas. La tríada clásica del cáncer renal es dolor en flanco, hematuria y masa palpable, aunque esto solo ocurre en el 9% de los casos. Además de estos 3 síntomas principales, pueden aparecer otros como pérdida de peso, falta de apetito, cansancio generalizado, anemia y fiebre. Es muy importante hacer una historia clínica para saber sobre sus hábitos y antecedentes familiares, así como una buena exploración física para verificar el estado general de salud del paciente e identificar si hay presencia de bultos o masas palpables. Para llevar a cabo el diagnóstico es necesario realizar una evaluación de imagen. El estudio con mayor sensibilidad y especificidad para detectar un tumor renal y determinar la posibilidad de malignidad es la tomografía. El ultrasonido es útil para detectar lesiones quísticas. La resonancia nuclear magnética se utiliza en el caso de que exista sospecha de infiltración en la vena cava inferior. Esta técnica nos puede ayudar a evaluar la extensión de dicha infiltración. Para la confirmación diagnóstica e histológica es necesario realizar una nefrectomía siempre y cuando se cuente con un estudio de imagen que sugiera malignidad. Contrario a la mayoría de los otros tipos de cáncer, la biopsia no es recomendada por alta probabilidad de complicaciones. El sistema de estadificación que se emplea con más frecuencia para el cáncer de riñón es el sistema TNM del American Joint Committee on Cancer. Este sistema se basa en 3 piezas claves de información: el tamaño y la extensión del tumor principal, la prolongación a ganglios linfáticos adyacentes y la propagación hacia otros órganos o tejidos. Los números y letras después de la T, N y M proporcionan más detalles sobre cada uno de estos factores. Los números más altos significan que el cáncer está más avanzado. Una vez que se ha determinado las categorías de T, N y M de una persona, esta información se combina en un proceso llamado agrupación por estadios para asignar un estadio en general. En resumen, en el estadio 1, el tumor mide 7 centímetros o menos y se encuentra limitado al riñón. En el estadio 2, el tumor mide más de 7 centímetros y también se encuentra limitado al riñón. En el estadio 3, el tumor invade la glándula suprarrenal o la capa de tejido graso que rodea el riñón o los vasos sanguíneos principales de este, como la vena cava. También puede invadir los ganglios linfáticos abdominales. En el estadio 4, el cáncer se ha extendido a otros órganos como los intestinos, el páncreas, los pulmones, el hígado o huesos, provocando metástasis a distancia. La historia natural del cáncer renal es muy variable. Aproximadamente en un 30% de los pacientes se presentará como una enfermedad diseminada o metastásica en el momento del diagnóstico, y un tercio de los restantes desarrollarán metástasis a lo largo de su evolución. Audio Jungle.
La cirugía puede ser curativa cuando la enfermedad se presenta localizada al riñón y debe ofrecerse a los pacientes en estadios 1, 2 o 3. Existen dos tipos de intervención quirúrgica. La nefrectomía radical es un procedimiento quirúrgico en el cual se extrae el riñón, la glándula suprarrenal, que actualmente solo se extirpa en caso de sospecha de infiltración, el tejido de alrededor y por lo general algunos ganglios linfáticos cercanos. Y la nefrectomía parcial es un procedimiento quirúrgico para extraer el tumor y parte del tejido que lo rodea, con el fin de conservar tejido renal sano y funcionante. La cirugía en el cáncer renal avanzado o cirugía citorreductiva tiene como objetivo reducir el mayor volumen posible de masa tumoral y es útil en algunos pacientes que son candidatos a recibir posteriormente tratamiento con inmunoterapia o con terapia dirigida, aunque en algunos pacientes se realiza esta terapia antes de la cirugía. La crioablación y la ablación por radiofrecuencia son otras alternativas para el tratamiento local donde se destruye el tumor mediante congelación o mediante alta energía. En el cáncer renal, la radioterapia sobre el tumor primario se considera una opción de tratamiento paliativa, es decir, no curativa, y se puede considerar en algunos casos con enfermedad localizada al riñón y en condiciones médicas desfavorables para someterse a una cirugía. Por lo tanto, los tratamientos estándar son para el estadio 1 y 2 la nefrectomía radical o parcial con o sin linfadenectomía. La crioablación o ablación por radiofrecuencia son opciones en tumores menores a 3 centímetros, sobre todo en aquellos con alto riesgo quirúrgico, función renal comprometida, cáncer renal hereditario o tumor bilateral. En el estadio 3 se realiza la nefrectomía radical con linfadenectomía regional y para el estadio 4 se realiza la nefrectomía citorreductiva, tratamientos quirúrgicos e inmunoterapia. El cáncer renal es un tumor quimioresistente, por lo que la quimioterapia no es una opción de tratamiento. La supervivencia del cáncer renal ha aumentado del 5 al 30% en los últimos años. Actualmente, la inmunoterapia juega un papel muy importante en el cáncer renal, gracias a que cada vez existen mejores fármacos inmunoterápicos que se encargan de estimular el sistema inmune del paciente para que sea capaz de reconocer y atacar las células cancerígenas. Es muy importante el diagnóstico precoz, debido a que si el tumor se detecta en un estadio temprano, se puede curar en un 80% de los pacientes, en comparación de estadios tardíos donde aproximadamente 2 de cada 3 pacientes logran vencerlo.